Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. En esta ocasión tenemos a un invitado, como casi siempre, desde algún lugar lejano para nosotros, por supuesto. Todo es relativo en cuanto a distancias. Lejano para nosotros de nuestro planeta, como es España. Él es Pablo Ruiz Osuna. Y el motivo de tenerlo en este espacio dedicado principal, aunque no únicamente a los enigmas, es que él ha escrito un libro que ya desde el título capta totalmente tu atención. Duendes, diablos y espíritus familiares. Así que pues le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy buenas tardes, noches, depende la franja horaria. Muchas gracias por invitarme a este programa y sí, vamos a poder hablar de esas criaturas o seres, depende a quién le pregunten, tan enigmáticos como son los duendes. Así es. Principalmente se toma como que los duendes, como tal, con esa denominación, provienen de la cultura europea. Bueno, aunque hay distintos tipos de seres tenidos por feéricos dentro de su tradición y todo ello, y que ya cuando pues llegó la cultura occidental a América, aquí también empezaron a llamársele duendes, pero por ejemplo aquí me imagino que desde tiempos anteriores a ello ya se hablaba de otros seres a medio camino entre los dioses o digamos los espíritus mayores y los seres humanos, ¿no? Digamos que a veces tenían un comportamiento, o tienen, porque hay gente que hasta ahora asegura que existen, que los han visto o cosas por el estilo, digamos un comportamiento que va más entre lo burlón o incluso hasta lo peligroso. Y también casos en los que supuestamente le favorecen a las personas que se ponen o entran involuntariamente también en contacto con ellos, ¿no? Pero antes de entrar, digamos, a esos puntos tan específicos, cuéntanos un poco de ti y también de cómo así te inspiraste, digamos, entró en ti la idea de escribir este libro en concreto. Pues mira, yo, para los que no me conozcan, ya soy escritor. Este va a ser, no sé quién ha conseguido mantenerme en la locura de mi cuarto libro sobre seres mitológicos, siempre pues por temas diferentes. Esta es la primera vez que trato, digamos, solo el duende. O sea, a veces que lo puedes tratar pues mezclado con otras criaturas mitológicas, pero dije, bueno, es necesario un libro que justo analice qué se supone que era el duende, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea. Es que la idea antigua del duende era muy diferente a lo mejor a lo que podemos tener hoy en día, que se ha popularizado, que se ha vuelto un concepto, si me permiten, hasta un poco pop, ¿verdad? De ese duende detrás de una seta y simpático y tal, pero resulta que en los tratados antiguos no eran así y en los vestigios más antiguos no eran así. Era una cosa bastante más compleja que requería una reflexión pues más profunda. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar un libro así un poco pequeñito, porque es verdad que son temas extensos, duros de tratar, pero imitando, por eso no me gustó mucho con el editor, que hemos imitado como si fueran esos tratados antiguos del siglo XV que te podrías encontrar en una biblioteca perdida, ¿no? Tapadura, letras así como gótica, ilustraciones pues muy antiguas de libros pues, de seres féricos pues del siglo XVI, del siglo XVII. Y la idea era un poco esto, era un poco, bueno, vamos a ver qué cosas tiene la gente en la cabeza sobre el duende. ¿Qué creemos nosotros después de haber analizado, bueno, pues históricamente, el folclore, bueno, las tradiciones, las antiguas creencias paganas, ¿no? Y bueno, ¿qué podía ser que tuviera, por ejemplo, sin ir muy lejos, una persona del siglo XI si tú le preguntabas por un duende? ¿Qué tenía él en la cabeza o qué creía que podía ser ese ser? Eso por una parte. Por otra parte también, yo notaba, porque yo alguna vez he hecho algún libro que está a medio camino entre un bestiario y un ensayo. Entonces, cuando haces eso, es verdad que describes muy bien a las criaturas, es verdad que dices la primera vez que se creyó en ellas o que hay algún testimonio escrito, ¿no? Pero había como muchas preguntas que se quedaban en el tintero. Es decir, yo veía que mucha gente me las hacía y yo, claro, no tenía un lugar en que contestar. Digo, bueno, lo subo todo al blog, hago un libro, ¿qué hago con todas estas preguntas que algunas bueno, no tienen mucho sentido, pero otras sí? Por ejemplo, me decían, bueno, y entonces, ¿pero qué son? O sea, ¿qué naturaleza tienen? Me preguntaban a veces. ¿Qué hay de toda esa gente que decía que podía hacer tratos con estos duendes mediante brujería? Claro, digo, esto en mitad de un bestiario no cabe esto, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. En cambio, en un tratado de estas características sí. Entonces, en este libro, pues tratamos un poco de la gente
que había creencias de que había alguna manera de contactar con ellos y mediante una ofrenda, mediante algún tipo de hechizo, incluso yendo más lejos, una especie de esclavitud para ellos, podías obligarles a hacer lo que tú quisieras. Y eso, pues, parece que estaba bastante extendido en tiempos medievales y he encontrado, pues, esos tratados antiguos con esas, vamos a decir, esos hechizos, esos conjuros para que se aparezcan ante ti. Con lo cual me parece muy gracioso, pues, haber podido localizar todos esos documentos, traerlos en un libro, analizarlos, por supuesto, hasta allá donde nos da la mente. Y, bueno, el resultado es este pequeño librito que creo que a mucha gente que se queda... Sobre todo este libro yo creo que está pensado para la gente que ha leído algo sobre duendes, que ya tiene cierto bagaje, pero quiere profundizar un poco más de que se ha quedado con estas ideas. Bueno, pero ¿un duende qué es? ¿Y dónde se supone que aparecen? ¿Y por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Qué es esto de la brujería y un duende? ¿Por qué se comportan de la manera que se comportan? ¿Qué dicen las leyendas más antiguas? ¿Se difieren mucho de las modernas? Aunque no me gusta decir eso, ¿no? Porque toda leyenda en cuanto la escribes ya está pasada, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se diferencian con las modernas? Bueno, esta sería un poco la idea detrás de este libro. Muy interesante, Pablo. Digamos, la idea del duende con ese nombre, o más o menos, no digamos con la visión actual que tenemos de un duende, que es, como tú bien lo has dicho, la más pop, la que quizá emerge de cuentos relativamente recientes o de películas o por ahí, de unos escenarios más de fantasía / ciencia ficción, ¿no? Pero digamos, el duende como tal, caracterizado con ese término, ¿cuándo es que aparece? Porque, digamos, espíritus, como digo, a medio camino entre la divinidad plena o las divinidades y el ser humano. Recuerdo que, por ejemplo, en el Imperio Romano había de varios tipos también, por ejemplo, ¿no? Para no salir tanto del ámbito europeo o euroasiático. Pero la idea del duende como tal, hasta donde la has rastreado, ¿dónde tendría su germen, su inicio? De acuerdo, pues bueno, para empezar es muy complejo, porque hasta ahora, y por supuesto, como todo investigador, puedo ser convencido de lo contrario, o sea, podemos aceptar que esta tesis quizá no sea correcta si alguien me viene con un documento diferente, pero hasta ahora la idea que nosotros hemos llegado a la conclusión después de este tiempo investigando, ya 3 años, es que parece que el duende es como una consagración de probablemente diferentes o semidivinidades o creencias ancestrales que al final parece que la idea de duende, pues como si fuera una esponja, las ha ido, ¿no?, absorbiendo. Por una parte, tenemos una tradición muy antigua, que ya se remonta, por ejemplo, a la Edad Romana o a los antiguos iberos que existían aquí en la península antes de la llegada de Roma, que creían que en la casa había una serie de espíritus o quizá familiares que cuidaban, digamos, esa casa, ¿no?, y que estaban vinculadas a una familia. Y se les llamaba tradicionalmente con el nombre de familiares, ¿no? Entonces es muy curioso que hay un momento en que estos familiares se les comienza a llamar indistintamente familiares y duendes. Luego hay un momento que la palabra duende absorbe familiares. Por otro lado, también se creía que, bueno, esto está en muchas religiones, ¿no?, pero la idea de que cuando una persona fenece, su alma puede quedarse de algún modo atrapada, ¿no?, entre nuestro mundo y ya el mundo venidero, es una constante en la mitología. Con lo cual, otra idea era que había algunos espíritus que por la razón que sea, igual habían pecado un poco en vida, no se habían bautizado, hay una serie de creencias, ¿no? Cuando ya venía el cristianismo es que no se han bautizado, antes era pues que habían obrado mal o que habían mentido o lo que sea. Bueno, no eran lo suficientemente malos para que Zeus o quien fuera les castigara, pero tenían que limpiar su culpa de alguna manera. Entonces se quedaban, bueno, vamos a decir, castigados, aunque no me guste el término, en este plano de existencia. Entonces eran como una especie de, bueno, hoy les llamaríamos fantasmas, ¿verdad? Que, bueno, son menos poderosos que los dioses, tienen algunos conocimientos que solamente pueden tener precisamente por estar muertos, y entonces esta es otra idea que tarde o temprano también se les llama duendes. De hecho, he encontrado muchos tratados antiguos en que, bueno, por ejemplo, uno muy conocido es Constantino Cabal, que le dicen, bueno, entonces, ¿qué es un duende? Y él responde, bueno, los duendes no son sino aquel familiar fenecido o aquellos muertos de antaño que siguen con nosotros participando de la etapa humana. Con lo cual, ¿ves? Esta idea de los muertos, una especie de espíritus fantasmagóricos que de repente, más adelante se les llama duendes, también es. Con lo cual, tenemos todo este, vamos a decir, marabunda, toda esta especie de ramas que finalmente acaban en un único árbol, que es el duende. Es más, incluso en la antigua Roma, que eso supongo que a más gente le sonará, se creían una especie de genios
especie de genios que a los filósofos, a los literatos, a los grandes hombres de la República, del Imperio, parece que le hablaban o le susurraban. Eso se encuentra en muchas de esto, ¿no? Este genius loci, ¿no? Estos genios son los que le digo. Pero qué curioso, porque estos genios, conforme pasan los siglos, aparece la misma idea de este genio Loki, pero ya le llaman duende. Entonces, fijaos que son un montón de tradiciones que van eliminándose, van cayendo y al final cristalizan en esta idea que hoy tendríamos del duende. Y luego cuando lo veamos, veremos que efectivamente que todo el comportamiento del duende, desde ser un poco burlón, hasta ser guardián de tesoros, hasta hablar en modo de enigma, hasta aparecerse y desaparecerse, como pueden hacer los muertos. O sea, todas estas características que tiene el duende parece que es una simbiosis de todas estas tradiciones antiguas que hubo. De hecho, aún ese folclore es más rico en sitios, bueno, como tu propio país, Perú, porque encima llegan los europeos y se mezcla la idea nuestra de duende con algunas deidades precristianas que de algún modo habían existido todavía en las comunidades campesinas. Con lo cual, tú te encuentras, bueno, por ejemplo, el Muki y personajes así que dices, bueno, es que para nosotros es un duende, pero probablemente para las comunidades campesinas, antes de que llegaran los españoles, fuera el dios no sé qué. Y finalmente, cuando llegamos nosotros, se mezcla esta idea de duende con las características propias de la zona peruana y tenemos una especie de semidios duendil, si lo queréis llamar así, que responde en parte a un duende y en parte a una deidad. Entonces, fijaos todo lo que se puede rastrear y la complejidad hasta la actualidad para poder analizar el duende. Sí, por ejemplo, en el caso de aquí de Perú sería el Muki, pero en Bolivia tienen, por ejemplo, lo que le llaman el tío en las zonas mineras, ¿no? Que en realidad se ha rastreado que no es otra cosa que un antiguo dios prehispánico que se llamaba Tiu, en realidad como T-I-W, ¿no? Pero bueno, ya lo castellanizaron como tío y que hasta ahora pues le hacen unas efigies que para ojos, digamos, plenamente cristianos sería más como la de un diablo típico cristiano. Igual le hacen ciertos pagos de distintos tipos, y ese es otro tema, supuestamente para que no les pase nada al entrar en sus dominios subterráneos, ¿no? En las cuevas donde se explota el mineral y todo ello. Entonces hay también, digamos, como tú dices, elementos, seguramente se trató de algún dios prehispánico ligado a las montañas o ligado a las riquezas o a la extracción de minerales, y ya después el nombre se modificó un poco y adquirió un estatus, bueno, similar al de los duendes. A mí lo que me llama la atención también es, por ejemplo, en el caso de España, me imagino que ha existido algún tipo también de mezcla o de adecuación con los famosos jinns del mundo musulmán, ¿no? Que bueno, que se habla mucho de ellos tanto en los países típicos árabes de la península, valga la redundancia, arábiga, como en el norte de África. Entonces me imagino que en todos esos siglos de contacto con el mundo musulmán también como que probablemente en España haya habido esa mezcla, ¿no? Entre el típico genio o duende que ya venía de un bagaje, digamos, más romanizado con los jinns, y de ahí puede haber surgido también un poco la idea actual de duende. Que también esa es otra pregunta que te quería hacer. La palabra duende, ¿de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen etimológico? Pero bueno, ahí estoy tocando dos cosas, así que no lo complico más. Bueno, como siempre, cada vez que tratamos alguno de estos temas hay debates encarnizados, pero parece que la idea que más ha calado es que provendría de las raíces celtas de doñet, o sea, dueño de casa, señor de casa, o sea, alguien que está al poder de la casa o al servicio de la casa. Parece que es la idea que más ha calado, porque así como, por ejemplo, el trasgu, que sería como una especie de duende maléfico en la tradición hispánica, viene de transgredi, eso sí que está muy claro, porque bueno, ves la palabra en latín, no tiene más, o sea, trasgu, transgredi, o sea, de transgredir, de molestar. Doñet, bueno, no lo podemos asegurar al 100%, pero es verdad que se parece bastante. Cuando tú coges doñet y lo vas separando, duende, o sea, parece que tiene cierto sentido que fuera de ahí. No se puede asegurar al 100%, pero entre casi todos los folcloristas hay un cierto acuerdo en que vendría de ese señor de la casa, dueño de la casa. Y en cuanto a lo que me preguntabas de los dijins, es una cosa muy curiosa, porque claro, lo primero que haces cuando lees cualquier folclore, debe ser porque nos gusta sufrir, es que además se nos ocurre la brillante idea de compararlo con otro, o sea, como si fuera poco ya leerte el tuyo, encima lo comparas, ¿no? Entonces yo cogía pues la mitología ibérica, que la pobre no goza de tanta salud como la nórdica y tal, porque no tenemos presupuesto para series, supongo,
digo, bueno, vamos a comparar. Entonces, claro, yo leía, por ejemplo, los elfos de las minas, los elfos oscuros, los duendes, los enanos en las sedas y compañía, y yo veía que sí, a ciertos rasgos sí que se parecían, pero es que en otros muchos no guardaba ninguna relación. Y digo, bueno, aquí tiene que haber pasado algo, porque hemos pasado de una especie de duendes o enanos que hacen forjas para los dioses y van a la batalla y crean a los seres humanos en algunas versiones de la Volupsa y tal, a unos duendes que se parecen muchísimo a los Dijin. Se parecen hasta tal punto a los Dijin que, ay, esto es muy gracioso, porque al final dices, bueno, estuvieron 700 años y no nos íbamos a quedar solo, qué sé yo, con el cuscús, algo más se quedaría, ¿no? Entonces, el tema es que los duendes, en muchas tradiciones, por ejemplo, de los Pirineos españoles, aparece que hay una persona que tiene un objeto de poder mediante el cual los controla, y no solo los controla, sino que los puede meter dentro de ese objeto de poder. Entonces, claro, si tú esto lo cambias por una lámpara, no sé si os suena. Entonces, bueno, es que esta especie de objetos de poder y que hay unos genios que se hacen grandiosos, pero que yo soy capaz de meterlos dentro de un objeto mágico y parece que no ocupan lugar, si lo encontramos en toda esta tradición islámica. Y la idea de que ellos pueden ser, no sé cómo decirte, se puede hacer un pacto con ellos o en el peor de los casos, al menos se les puede subyugar, controlar, apaciguar, se encuentra en la tradición arábica y se encuentra en la tradición española. De hecho, es verdad que hemos dicho que hay como diferentes escenarios. Uno puede ser que el duende, pues bueno, en los menos, porque ya la gente que se lea el libro ya lo verá, en los menos pueden ser tus amigos. Pero lo general es que el duende es muy difícil de controlar. Eso es lo que nos dice la mitología, que es muy difícil de controlar, tratar con él, enseguida pasa algo malo. Entonces, bueno, esta idea de que les puedes apaciguar o que les puedes dar órdenes solamente por ser el poseedor de ese objeto de poder, está. Y es curioso que está en la tradición arábica y está en la tradición ibérica, con lo cual la ventaja que tenemos es que en la mitología ibérica todos los pueblos que han ido pasando por aquí han dejado su huella. Incluso de haber estado en toda la parte sudamericana, es muy curioso, porque claro, la gente cuando dices la Inquisición, la gente cree en España, digo, no, escuche, la Inquisición estaba en todos los antiguos territorios y entonces esas ideas de duendes cambiaformas, claro, dejan un rico bagaje cuando todos esos juicios se hacen, pues en Perú, en Bolivia, no sé dónde, y esos se archivan y se quedan en el imaginario de la gente. Entonces, es curiosísimo ver que al final España tiene algunos seres que dices, bueno, esto nunca salió de España, vamos a decirlo así, ¿no? Pero tiene otros muchos que son esa mezcolanza y esa cristalización de muchas tradiciones que al final, como hay un personaje más común, o vamos a decir, más famoso, lo absorbe completamente. Y ahora que has mencionado las distintas influencias culturales, ha venido a mi mente un nombre, que aquí se utiliza bastante, sobre todo en las áreas andinas y más particularmente en las que son de un tinte más rural, que es cuando se refieren, y yo lo he escuchado muchas veces, he conversado con personas al respecto que aseguran que es cierto, de los gentiles. Hablan de lugares donde se aparecen o que son propiedad de los gentiles, que serían, bueno, hay distintas digamos, incluso hasta en las crónicas españolas ya aparece el término, como que se trataría de una especie de humanidad anterior al diluvio, que fue castigada, de gigantes y todo ello. Eso sí, probablemente por el tiempo en el que fue recogido tenga, digamos, un origen prehispánico, pero actualmente pues se ve como que fueran los espíritus de los antiguos, justamente lo que tú has dicho, ¿no? De que en esa casa de repente vivió una persona cuyo espíritu ha quedado encadenado a ese sitio y por ende no pases por ahí de noche porque puede ocurrirte algo malo, puedes sufrir algún tipo de aparición o de embrujo y como muchos dicen, ¿no? De ahí te encuentran quizá botando espuma por la boca por la fuerte impresión o otros dicen, no, que quien pasa por ahí se vuelve loco o no puede contar lo que ha visto de lo extraño que ha sido. Y justamente el término gentiles, obviamente, me imagino, pues desde lo etimológico tiene un origen romano, pero también se encuentra incluso en la Biblia, ¿no? Pero en el sentido claro, de cuando hablan de, digamos, los judíos, los gentiles, todo ello, me imagino que por el lado religioso ha entrado, pero cómo es que acaba nombrando a, digamos, a estos espíritus de los antiguos. Se me hace muy, muy singular, muy curioso. Pues sí, de hecho, en España hay diferentes tradiciones que hablan de esa especie de primera edad, si lo queremos llamar así, o un momento justo anterior a lo humano, ¿no? De una especie de raza
ya prácticamente extinta, ¿no? Las leyendas siempre nos dicen pues, que quedan muy pocos, que antiguamente tuvieron un gran reino, que viven en tal lugar, y que, bueno, hay un momento que hay una especie de contacto compartido entre el humano y esta especie de, vamos a llamarles gigantes, o a veces se les llama pueblo antiguo, tal. Y, bueno, por diferentes razones hay un momento en que parece que la humanidad va a más y, bueno, parece que los gigantes van a menos, no pueden competir con lo humano, hay diferentes versiones y cada vez van desapareciendo o, digamos que automáticamente se van al ostracismo porque no quieren saber ya nada de nosotros, ¿no? Hay varias leyendas que dicen, bueno, ellos se ocultan bajo las rocas porque dicen, bueno, de los humanos no quiero saber nada. De hecho, lo de los gentiles es muy curioso porque en España hay cierta tradición, sobre todo en el País Vasco, que, bueno, para la gente que no lo conoce y no haya estado por ahí, pues serían como las tierras de España que más vírgenes están, ¿no? En eso de que tienen mucho bosque todavía, aldeas muy rurales, en que a lo mejor, bueno, casi no hay internet, o sea, que son como lugares que están ya muy aislados de este siglo XXI, pues hiperconectado, como por ejemplo ahora estamos nosotros a través de este programa de radio. Entonces, claro, en ese lugar que esa tradición siga viva, pues tiene cierto sentido, ¿no? De un lugar como mucho más natural y compañía. Pero una de las tradiciones es muy curiosa porque a ellos se les llama gentiles, porque había esa creencia de que Dios había creado a los humanos, pero a la misma vez también se creía que a los gigantes no les había creado nadie, que habían como surgido. Entonces, claro, son gentiles porque no participan del pueblo de Dios. Entonces se les comienza a llamar gentiles. De hecho, una de las tradiciones que son muy graciosas es que aparece como un gran gigante, que es como el jefe de todos, y dice, es complicadísimo porque lo dice en vasco, ¿eh? Yo voy a decir la traducción porque vasco no domino, pero la traducción más o menos a grandes rasgos sería como, vámonos de aquí, que el mono ya ha nacido, pero refiriéndose al mono, refiriéndose a Cristo, ¿no? Que como ha nacido ese ser que está en contra de todo lo que nosotros representamos, nosotros nos tenemos que ir, ¿no? Porque ya nuestro mundo no es. De hecho, la asimilación entre los gigantes y el mundo de los muertos es total, porque, por ejemplo, en Galicia se les llama mouros, pero sabemos que probablemente ese mouros es un deje de los siglos de la palabra moros o morón, que es muertos en la tradición celta. De hecho, ellos, cuando te raptan a su mundo y luego vuelves al mundo exterior, bueno, es muy típico una leyenda en que, bueno, le raptaron los gigantes y cuando volvió, qué casualidad que no conoce a nadie, ¿no? Han pasado 100 años, han pasado 200 años, no conoce a nadie y de repente no sabe qué ha pasado, ¿no? Entonces dices, bueno, si para los que te han raptado no pasan los años, pues solo hay dos opciones, o son dioses o son los muertos, para los que el tiempo no pasa. Para ellos es muy curioso que para ellos siempre el palacio, por bonito que sea, es el mismo, la comida que comen y las costumbres son las mismas. Bueno, dicen que se aparecerán en tal año y no recuerdan que han pasado 100 años. Es muy curioso que parece que ellos están cristalizados en un momento concreto del desarrollo, y vamos a decir, de la civilización, ¿no? Y parece que son una especie de civilización aparte, ¿no? Sí, incluso es muy interesante que esto, no sé si se tratará de una transculturación o habrá otro fondo un poco más complejo inclusive, pero aquí, por ejemplo, se habla del tema de las sirenas, ¿no? Aquí en el caso de Perú, y se les llama por ese nombre, aunque también al parecer tiene un origen prehispánico, sobre todo en la Amazonía, donde yo estoy residiendo ahora, se habla de seres, digamos, del agua como el bufeo, que el bufeo en realidad es un tipo de delfín del río Amazonas y algunos afluentes, rosado, pero que se dice que en determinadas condiciones pues adquiere algunas características de inteligencia y que en realidad sería como una especie de ser mágico que raptaría a las personas y las llevaría a un mundo no submarino, sino sublacustre o digamos, debajo del río en todo caso, donde igual, que si logra escapar de ahí, la persona, igual cuando sale ya no conoce a nadie, porque al parecer es como un lugar donde el tiempo transcurre de una manera totalmente distinta, y pues obviamente ya todos los que ha conocido o están muy viejos o han muerto, ¿no? Y también, bueno, hay un libro justamente de allá de España, de Antonio Rivera, que en paz descanse, no me acuerdo exactamente, En el túnel del tiempo, creo que se llama, por ahí lo tengo, en el que él habla de varios casos, lo liga a todo esto de los viajes en el tiempo y las distorsiones espaciotemporales, pero él lo que narra es historias similares en Japón, historias similares en el folclore de países más al norte de Europa, etcétera. Así que
puede ser por un tema, como se dice, de influencia cultural, o son distintas tradiciones que por algún motivo pues han surgido, y ya con la cultura globalizante más actual como que a todos se le tiende a poner un nombre parecido, de repente adaptado un poco a la realidad, pero digamos que todos nos vamos entendiendo en lo mismo, ¿no? O sea, lo vamos uniformizando, aunque su origen no haya sido exactamente igual, ¿no? Claro, de hecho, bueno, hoy en día volvemos al tema de lo de la cultura pop que decíamos al principio. Las sirenas, digamos, de la tradición celta, hay un momento en que su iconografía es tan bella, vamos a decir, tan espectacular, tan atrayente, que comienza a desplazar todo el resto de tradiciones de sirenas que teníamos. Pero es que hay muchas tradiciones de sirenas, por ejemplo, en que son, pues yo qué sé, la parte de arriba mujer o hombre y la parte de abajo, pues patas de cabra, por ejemplo. Tenemos en la península ibérica hay varias que son así. Muy, claro, obviamente en el momento cristiano ya muy asociadas al diablo por ese tema de las patas de cabra y tal. Tenemos sirenas, estas también son muy curiosas, con patas de ganso, con patas de oca, ¿no? Con patas como de gaviota, o sea, muy semejantes a mitad mujer, mitad hombre, digamos, mitad pájaro, que de hecho, por cierto, son las griegas, ¿no? Las primeras referencias que tenemos de sirenas en la mitología griega, las que teóricamente vio Odiseo, si queremos cierto el episodio, bueno, se les describe como tímidamente femeninas, o sea, ni siquiera nos dicen que tengan ningún órgano sexual, o sea, parece que son mujeres por el mero hecho de que tienen el pelo largo, ya está. Pero lo que dejan muy claro es eso, es que atrapan con su canto y, bueno, que tienen, pues eso, que son aves por la parte de abajo. De hecho, ni siquiera, fijaos una cosa muy curiosa, nos ha llegado la idea en la cabeza, creo que la tenemos todos, que las sirenas son increíblemente bellas, ¿no? Y que te atraen por eso, ¿no? Pero en algunas tradiciones no dice en ningún momento que sean bellas. Sí que dice que tiene una especie de canto misterioso que, ¿no? Parece que te embelesa, te embriaga, ¿no? Como si fuera un proceso, yo a veces lo he dicho en mis libros, como de hipnosis. O sea, parece que la persona que lo ve oye ese canto, no siempre es un canto, hay veces que puede ser una melodiosa voz, a veces dice eso, melodiosa voz, ¿no? Que dice acércate, no sé qué, ¿no? Porque en la Odisea dice que le cantan, pero no queda claro que le cantan, parece que simplemente le hablan y es como un habla tan atrayente que la persona que lo oye, ¿no? Se acerca, se acerca, se acerca. Entonces, algunas tradiciones sí que hablan de eso, de una mujer, de una belleza tan excepcional que, claro, el hombre pues, o la mujer queda prendado y entonces va hacia ella y no sabe por qué, pero es que hay veces que ni siquiera es eso, o sea, que es un ser que cuando luego estás cerca te das cuenta de que es un monstruo, ¿no? Pero es con esa melodía que no puedes, pero alrededor de todo el mundo hay tradiciones de algo que hoy llamaríamos sirena, pero que su aspecto no es exactamente de la idea que tenemos de la sirenita, por decirlo de alguna manera. Pero que luego ves todos los poderes, si lo queremos llamar así, ¿no? Y dices, bueno, es que ¿no? Todo coincide, melodiosa voz, te da un objeto de poder, te da a elegir entre ella y el dinero, y si aceptas el dinero, pues te condenas, bla, 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 bla. Dices, bueno, pues es otra sirena. Entonces, esto es muy curioso ver cómo a veces una iconografía desplaza otros mitos, pero en el fondo, en otros lugares del planeta también se creen sirenas, solo que no son de la tradición celta. Sí, incluso quizá lo más conocido por un tema de la historia universal que te cuentan en las escuelas, que siempre, al menos aquí, inicia hasta ahora con Mesopotamia, es, bueno, el caso de el dios, si no me equivoco, era Oannes, ¿no? Que era un dios también mitad persona y con una parte como cola de pez o algo así, y en otras partes del mundo, incluso en África, de lo que mencionan, por ejemplo, de los Dogon, que también tiene otros supuestos misterios asociados, se habla de unos seres que también son como que a medio camino entre un ser humano y un ente acuático. Y eso parece que por algún motivo, o será quizá la fascinación que ejerce en todas las culturas, y bueno, es el líquido elemento, digamos, los cuerpos de agua, quizá por eso también haya surgido, digamos, cuestiones medianamente similares. Pero otro asunto que tú me has mencionado es el de los seres que tienen patas de cabra o algo así, porque aquí también, y justamente en la región amazónica, se habla de algunos, ya viéndolo desde una óptica, como digo, más cristianizada, le llamarían un diablo de los bosques, pero en realidad es un espíritu protector del bosque, que hasta ahora, como digo, hay personas que dicen, no, que es el famoso Chuyachaki, ¿no? Justamente la palabra chaki viene de pie o de pierna, y justamente es porque supuestamente este ente lo que hace es asemejarse
a un ser querido tuyo o a otro ser humano cuando estás en el bosque y te confunde, te dice ven conmigo, yo te voy a ayudar, a apoyar, y en realidad lo que hace es perderte y de pronto pues ya caes en sus dominios o pues no puedes hacer nada, estás perdido y eventualmente mueres, ¿no? O caes en algún tipo de trampa. La cuestión con esto es que algunas, digamos, bueno, lo que dicen es que la forma en la que tú puedes reconocer que estás ante un engañador es porque o ya sea que su pie o su pierna son deformes o están como volteados, o tienen una pierna o un pie que es de una cabra o de algún tipo de antílope, de cérvido, y esto pues es bastante llamativo. ¿Por qué? Porque no puede ser entonces una tradición plenamente prehispánica, porque aquí al menos cabras no había. Si es que los tenemos, claro, hay alguna especie del venado andino, pero estamos hablando de un entorno amazónico, entonces como que puede verse más como que haya habido algún tipo de fenómeno de mezcla con justamente lo que tú mencionas, ¿no? Con este tipo de tradiciones más venidas de Europa. Por más que Claro. estamos hablando por más que estamos hablando de la Amazonía, que muchos se lo imaginan como un lugar pues alejado y todo, pero en realidad contacto ha habido desde los primeros instantes de la llegada de los españoles, ¿no? Claro, además, también la gente tiene que ser muy consciente de que parece que no, pero hay veces que podemos rastrear, por ejemplo, el contacto de algún mito, simplemente ni siquiera ya a través de que un pueblo domine a otro, ni siquiera algo mucho más casual, que es meramente el hecho del comercio. O sea, sabemos que, por ejemplo, determinados mitos en España, hay zonas en que parece que esa tradición de algún ser en concreto está muy vivo, y cuando luego investigas, resulta que en ese lugar había, por ejemplo, una colonia muy grande de griegos. Entonces dices, bueno, qué casualidad que de repente comienzan a aparecer, por ejemplo, cíclopes, lo equivalente, ¿eh? Claro que aquí no les llaman cíclopes, les llaman de otra manera, ¿no? Les llaman ojancanos, le llaman lo que sea. Entonces, bueno, qué casualidad que prácticamente coincide en el tiempo cuando comienzan a fundar las primeras colonias, si lo queremos llamar así, colonias comerciales, pues griegas en la península. Con lo cual dices, bueno, es que hay veces que simplemente por el mero hecho de que los marineros llegaran a los lugares y comenzaran a contar que habían visto en alta mar una sirena, que habían tenido un problema con el kraken o lo que sea, pues al llegar a puerto, eso, bueno, vale, no había redes sociales, pero circulaba más de lo que parece. O sea, esta especie de tradición oral que al principio parecería muy cerrada o que es muy difícil de transmitir, sorprende mucho, y de hecho los investigadores están muy asombrados de cómo la tradición oral hay veces que ha conseguido transmitirse de una manera espectacular, y así como hay veces que dices, bueno, qué pena, esta leyenda ha llegado con muy pocos detalles, ya se ha perdido, pero es que otras veces en sitios en que sabes que no se ha escrito ningún tratado, que esto ha sido de padres a hijos y a hijos y a hijos y a hijos, te llega una leyenda prácticamente intacta, y dices, bueno, pues que esto está intacto todavía y simplemente lo han pasado, con lo cual, ojo, porque muchos mitos que pueden estar en Perú, muchos mitos que pueden estar en España, si uno rastrea, puede incluso, hay veces que puedes hacer como una especie de línea, de decir, mira, aquí dicen que la vieron, aquí dicen que la vieron, este ser se parece muchísimo al ser que dicen en Perú, ¿no? Y en realidad estamos en Bolivia y vamos para abajo y resulta que también vieron un ser de no sé qué características y que tiene otro nombre, hay veces que tiene otro nombre, pero es exactamente la misma descripción, con lo cual, bueno, al final la paternidad de los mitos ya es casi algo universal. O sea, duendes hay en todas partes, hay veces que en África hay duendes, pero no les llaman duendes, pero cuando tú les analizas dices que cumple la misma función del duende, la misma naturaleza, también espíritus, también no sé qué. Bueno, es una paternidad compartida, vamos a decir, ¿no? Ahí no hay padres y madres, ahí no sé, todo el mundo, supongo. Sí, bueno, lo más curioso quizá dentro de todo es algo que hemos hablado antes de empezar a grabar, y es que cuando tú sacas este libro, cuando empiezas a hablar de estos temas desde un punto de vista quizá más de la cultura, incluso de la antropología, de la historia, por supuesto, del rastreo de la tradición, surgen los inevitables comentarios o incluso hasta consultas, les podríamos llamar, respecto a personas que ya no te están hablando de la tradición de los abuelos o los bisabuelos o el pueblo, sino que afirman que ellos, en primera persona, o alguien de su entorno ha tenido contacto con un duende o que un duende los aqueja o algo así. Y quizá esto a mí me resulta bastante curioso porque quiere decir que se trata de tradiciones vivas o de personas que están dándole ese tipo de explicación a un hecho
probablemente real, de tipo de difícil explicación o quizá no tanto, pero están utilizando, digamos, un esquema de razonamiento, etcétera, que ha estado vivo durante quizás cientos o miles de años con distintos nombres, pero en el siglo XXI se sigue empleando, ¿no? Incluso, de hecho, a mí me pasó algo no hace tanto tiempo, que era que no encontraba unas llaves, unas cosas, y bueno, aquí se dice mucho que a los duendes les agradan los objetos particularmente brillantes, ¿no? Los objetos metálicos, en pocas palabras, y entonces después encontré las llaves en un sitio insólito. Y una persona, así X, a quien yo le dije, bueno, he llegado tarde porque me ha ocurrido esto, me dijo, ahí aparece que en tu casa hay un duende y te está haciendo esa jugarreta. Entonces yo me puse a pensar y de pronto escuché un programa de misterio justamente de España y contaban exactamente lo mismo. Y en otros lugares del mundo también supe que es como que dan ese tipo de explicaciones hasta ahora. O sea, no es una cuestión residual, no es un relicto de un grupo de personas, sino que estas figuras o estas explicaciones están muy presentes a día de hoy, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, cuando yo empecé con esta labor un poco de recopilación, de estudio, un poco hasta de arqueología del mito, pensé que siempre sería así. O sea, que lo que yo estaba haciendo era pues arqueología de mitos que ya habían muerto. Y yo digo, bueno, pues por lo menos que no estén tan muertos, o sea, que las próximas generaciones pues puedan leerlo, aunque sea simplemente por la belleza que tienen o por la información que no debe ser, que debe ser preservada, vamos a decir. Pero curiosamente, cuando fui escribiendo los libros, y por ejemplo con este nuevo, ¿no? Que siempre dices, pues bueno, pues trato de esto, trato de lo otro, pues hay gente que te va comentando, te envía mensajes privados o lo que sea. Y bueno, y hay varias personas que me han dicho, o que dicen haberlos visto, o otra cosa muy común hoy en día, y es que, bueno, parece que ya los duendes como tal, ¿no? Como esa figura no se ven tanto, pero otra forma en la que se veían los duendes sí que se ven tanto. Es decir, otra forma en que se supone que se manifestaban en tiempo antiguo eran como una especie de luces inteligentes, o sea, luces que se movían de una forma caprichosa, tal, tal, tal. Y curiosamente de eso tengo casos, pues eso, del año 60, del año 80, de hoy en día, de gente que refiere haber visto en determinadas circunstancias unas luces que se movían de una forma, vamos a decir, artificial, ¿no? O sea, una luz es un foco, bueno, si tú ves un foco no hay ningún problema. Ahora, cuando esa persona me dice que se acercaba hacia él, se alejaba hacia él, iba hacia arriba, iba hacia abajo, iba en diagonal, pues bueno, o es algún tipo de animal y él lo confundió, bueno, pero yo digo, bueno, sea lo que sea, que yo nunca entro. Digo, bueno, me parece muy interesante que haya personas que a día de hoy refieran en los mismos lugares en que los antiguos decían que les había pasado o en unas circunstancias semejantes, dentro de que ahora somos pues una tradición más cristiana y más lo que sea, de unas circunstancias parecidas, refieren haber visto esa especie de luces inteligentes o, por ejemplo, también muchas veces refieren haber oído un extraño silbido cuando están por el bosque, que no han sabido identificar con nada, porque dices, bueno, pero se parecía algo como un pájaro, ¿no? Cuando tú ves que, bueno, no, un pájaro no, y a un animal, bueno, tampoco, pero has tenido todo el rato la sensación de que algo te seguía y te acechaba, ¿no? Te acechaba, perdón, y no te había pasado nunca esa circunstancia. Pues parece que otra de las, vamos a decir, de lo peligroso del duende es que también había algunos duendes que eran precisamente eso, acechadores. Es como que cuando te adentrabas en el bosque o en su territorio, te iban persiguiendo y, bueno, había diferentes tipos, ¿no? De los que te silbaban para burlarse de ti, que te pusieras nervioso o tuvieras miedo, o es muy típico, sobre todo en comunidades pues andinas y compañía, que te tiran como piedras, ¿no? Si hay mucha gente que me ha referido que le tiran piedras o que oyen una extraña risa y que siente que alguien le tira piedrecitas o mueve las ramas como para fastidiarte, o sea, como que quieren que tú interactúes con ellos y te están molestando. Eso me lo ha dicho bastante gente. Y otra cosa curiosa, hay como una parte muy pop, que son la que yo dudo más, que es la que sube, yo he visto un duende y somos amigos y hemos ido a tomar té, que esa yo, bueno, no digo que sea imposible, me parece un poco rara, pero luego tengo otros contactos que ya me parecen un poco más creíbles dentro de que, bueno, hablamos de una cosa de mitología que yo no sé si existe o no existe, o sea, yo ni juzgo ni me da igual, ¿no? O sea, yo lo trato como historiador y ya está. Pero bueno, que me parece un poco más creíble la gente que me dice que lo ha visto, que cuando le pregunto qué aspecto tenía, leo mis fuentes antiguas y se parece bastante a lo que yo leí de un tratado del año 1000, por ejemplo, y que me refiere que ha sentido auténtico pavor, terror, parálisis o que sin sentir miedo se sintió incómodo, ¿no? Hay como los dos extremos, ¿no? De sentí miedo, me fui corriendo, porque oye, pues que un duende, tal y como lo describen las crónicas antiguas, no era agradable de ver, ¿eh? Llevamos desde una especie de ser que podía tener patas de cabra y cabeza de caballo
y que su hálito era venenoso, por ejemplo, ese podía ser uno, a un ser con los ojos negros, manos como garras y muy feo, barbudo, tal, que bueno, agradable no es, con lo cual sigo viendo o me han llegado algunos de estos casos de gente que dice, ¿no?, refiere a un haberse topado con estas personas. Siempre es curioso porque los casos que más reales parecen precisamente son las que las personas que me lo cuentan con más vergüenza. Es curioso, los que son más fantasiosos les da igual, eso me dicen cualquier cosa, pero los que parece que se ajustan más a cierto, no diré veracidad, porque hablar de estos temas de veracidad es un poco exagerado, ¿no? Pero que al menos dices, bueno, no caemos en la exageración rotunda de todo el rato meter más cosas en esa supuesta visión, cuando dicen, no sé qué vi, me pareció ver unas sombras caprichosas que reían y me dio mucho miedo porque era en mitad de la cocina y era las 12 de la noche y claro, ver unas sombras que se mueven solas y que se ríen, pues yo lo vi con auténtico pavor, gracias a Dios, pues no se volvió a repetir, tal. Pero bueno, fíjate, estamos pleno siglo XXI, gente enviándome por redes que ha tenido esta especie de encuentros extraños con estos seres, siempre, pues eso, en un momento fugaz, en un momento en concreto, unas características muy concretas. Sí, sobre todo hasta ahora hay lugares en el mundo que son icónicos por las famosas luces populares, que bueno, desde una óptica incluso ya un poco habría quien dice desfasada, para mi punto de vista no está nada desfasada, la siguen llamando luces populares, pero hay otros que ya le dan un matiz más propio de estos tiempos, ¿no? Un matiz, digamos, entre lo tecnológico y lo extraterrestre. Ya, no quería usar la palabra, pero directamente, como por ejemplo en Estados Unidos, en Marfa, en Nuevo México, bueno, creo que es Texas, pues Nuevo México, pero es el sur de los Estados Unidos, las famosas luces que supuestamente aparecen por las carreteras y que algunos asociaban a automóviles en la distancia, pero que indagando un poco más se encuentran incluso en las leyendas de las antiguas poblaciones indígenas, con lo cual no es algo reciente, pero hasta ahora hay personas que afirman que las han visto, fotografiado, grabado, etcétera. Y antes, pues, las poblaciones indígenas y también la población no indígena, pero digamos de más larga data en la región, dice, pues quizá estén, como también se dice aquí, cuando aparecen las famosas luces populares, anunciando que ahí hay un tesoro, o a lo mejor son los espíritus de los ancestros que nos quieren dar algún tipo de mensaje, pero ya los más actuales dicen, no, esto tiene que ser algún tipo de manifestación de una nave de otros mundos, y cuando ven a algún ser supuestamente asociado a estas cosas, ya no dicen tanto que se trata de un ser feérico o un espíritu burlón, sino definitivamente tiene que ser un extraterrestre. O sea, es el cambio de nombre que se le da pues al mito, por más que se mantenga la situación origen, digamos, ¿no? Y lo otro que me llama la atención es el tema del silbido, porque justamente aquí también en la Amazonía, bueno, esto lo conocen en todo el país, y también en países cercanos hablan del tunche, o tunchi, o tunchi, dependiendo de la zona, que es justamente, que yo he escuchado incluso a una persona, un profesor que hizo un libro de mitología en otra parte de la Amazonía, primero me lo contaba de esa manera, ¿no? He recogido casos, sí lo han contado, pero como se dice, cuando ya entrábamos más en confianza, él me dijo, mira, yo soy muy escéptico ante otras cosas, pero en una noche, tal, en el bosque, que estuve haciendo unas labores, empecé a escuchar un silbido y ahí no había ningún ser humano ni razón para que silbe. Y que había escuchado, le había dado por algún motivo mucho miedo y había salido corriendo de ahí porque también, digamos que se asocia a no necesariamente cosas muy buenas, sino más bien a malos presagios o a un inminente ataque. Entonces, curioso, pero con otros nombres y todo, pero aquí también pues hay ese tipo de... El silbido, lo que tú mencionas también, que te lanzan piedras o este tipo de cosas, ¿no? Las risas de un ente invisible. Como digo, las interpretaciones y los nombres cambian, pero el factor original, sea cual fuere, parece estar ahí, ¿no? Eso es. La verdad es que es curiosísimo porque digamos que el mismo arquetipo que podemos encontrar con el fenómeno del duende se repite, no diría a la perfección, porque si no algún compañero investigador que me puede estar oyendo igual me tira de las orejas, pero hasta cierto punto se repite en el fenómeno ovni. Es espectacular
como en muchas leyendas, no en todas, por si me ve mi querido amigo Óscar me pega, vale, no en todas, querido Óscar, pero en muchas, si donde pone ovni o extraterrestre pones duende, encaja a la perfección. Es decir, va a ser un determinado lugar, generalmente bastante aislado, en que parece que el tiempo se ha detenido, aparece una gran luz que brilla de colores demasiado intensos para que parezca natural, es decir, siempre te dicen una luz, ¿no? Es el rollo de una luz muy brillante, ¿no? Dices, bueno, una luz muy brillante en mitad de una sierra es una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, y es verdad que hay fenómenos meteorológicos, no sé qué, pero dices, bueno, pero era un cometa, no, pero estaba ahí y dice, bueno, parecía un foco, ¿no? O sea, una especie de foco moderno. Hay veces que incluso de colores muy extraños o incluso que cambia de colores a voluntad. O sea, también hemos oído, ¿no? Era luz, pero de repente era azul, se volvió verde, se movió hacia arriba, venía hacia mí, me dio miedo, me rodeaba, parecía que hoy diríamos en terminología más moderna, me escaneaba, ¿no? Iba de arriba a abajo, parece tal. Dices, bueno, es que, jolín, esto también lo decían de los duendes. Que las personas, por ejemplo, aparecen en lugares remotos, eso también lo he oído de muchos casos ovnis, porque tengo compañeros que ellos sí que se dedican un poco a este tema, yo aún no me he atrevido, pero se dedican a este tema y dicen, no, es que las personas que me dicen que les ha pasado o que cuentan la historia de alguien que les ha pasado, dicen que no sabe cómo apareció en un lugar, no sé, 10 kilómetros más adelante donde él estaba. Era una persona que no estaba precisamente en muy buena forma física, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es una especie de señor pues mayor que medio coge y de repente ha hecho 15 kilómetros en mitad de la noche, no se ha perdido en mitad de un bosque, ya ha aparecido en otro lugar y de repente dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿No? La persona no recuerda dónde está, no recuerda cómo ha llegado hasta ahí. No puede dar, porque eso da mucha rabia, ¿no? Porque tú como mitólogo y aparte con mi mente un poco más racionalista, quizá quisiera tener todos los detalles, pero justo cuando hablas con los contactados, vamos a decir, los detalles que te pueden referir son muy leves. O sea, es como si hubieran tenido algún tipo de amnesia. De repente dice, pasó, pero está todo confuso, pero no sé qué me pasó, pero era así, no sé cuánto. Al final medio reconstruyes la historia, pero siempre hay como grandes lagunas. Y luego la cosa más espectacular es que a veces les digo en plan de broma, ¿no? O lo saco así como pregunta. Y digo, bueno, ¿y usted? Aquí tenemos una expresión, ¿no? Decimos leches, ¿no? Digo, que es como malsonante, pero decimos, ¿usted por qué leches fue hacia allí, ¿no? Digo, ¿pero qué demonios hace usted yendo hacia una luz? Bueno, pues eso tan brillante en mitad de la noche, usted no veía que eso era como, no sé, que no le sonó como peligroso. Y ellos siempre te contestan lo mismo, sí, pero no podía evitar acercarme a esa luz. O me quedé paralizado. Hay esas dos cosas, esas dos versiones. Una es, ¿no? Ay, es tan brillante, como si alguien fuera una especie de mariposa, ¿no? Ay, es tan brillante, voy hacia ese ser, que no sé, lo que sea, pero bueno, se supone que no va a acabar muy bien, o, bueno, esa otra de que, bueno, me quedé paralizado, una cosa tan rara, tu mente se pone en blanco porque no puede entender eso que está sucediendo, bueno, se quedan quietos y, bueno, no saben qué está pasando. Es muy curioso que donde aparece duende, puede aparecer extraterrestre y son, en muchas ocasiones, no en todas, por supuesto, pero en muchas es intercambiable completamente. De ahí que yo diga, como como el mito siempre se sitúa en la frontera de lo posible, justo en esa parte que puede ser, pero no, pero quizá, bueno, si resulta que los duendes ya no son tan creíbles, porque eso de bajo tierra y guardando tesoros y jijiji jajaja ya no gusta, hoy resulta que puede ser mucho más creíble que seres de otros mundos nos visiten, de acuerdo a la idea que hoy tenemos de la ciencia, ojo. Entonces, ¿puede haber mutado la idea de duende a lo que hoy decimos extraterrestre? Porque un extraterrestre también es bajito, ojos negros, grisáceo, a veces ni habla, o sí se ríe, hace gestos. Es curioso, ¿no? Que hay un cierto paralelismo entre ambos personajes. No sé si me gustaría decir esto por si existe algún ovni, no voy a ser que se enfade, pero hay como un paralelismo entre estos dos personajes, ¿verdad? Sí, es algo que yo también lo he mencionado en varias ocasiones y a algunas personas que en mi entorno afirman haber tenido algún tipo de experiencia un poco con lo extraterreno, no les gusta, ¿no? Porque lo toman casi como a desprecio, cosa que definitivamente no es. Simplemente uno trata de atar cabos con los datos que tiene. Y justamente yo también lo decía, ¿no? ¿Cómo llamaría una persona de hace 2 siglos atrás a un extraterrestre gris, el típico gris, el grey que tanto se ha popularizado, si lo viera, no sé, emergiendo de una luz en medio de un bosque y va hacia él? Diría que se le presentó el diablo, lo más probable, en un entorno judio-cristiano, o diría que ha visto un duende o algún tipo de ser maléfico propio de la cultura local. O sea, no va a decir
he visto un ser de otro planeta extraterrestre, no va a decir eso, simplemente es un tema de nombres y de adecuación a la cultura del momento histórico. Pero más allá de eso, sí, incluso hay otros factores como que muchos utilizan en realidad para intentar desprestigiar el fenómeno ovni, que es cuando hablan del comportamiento absurdo o del comportamiento como de acertijo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que justamente lo estaba leyendo no hace mucho aquí en Perú, en donde se presentan unos seres en los 60, más o menos 50, 60, y la persona que está en un ambiente desolado, en una carretera donde no pasa nadie y todo eso, le preguntan dónde están, o sea, vienen supuestamente de otro mundo a preguntarle en dónde están, que si están en Norteamérica o en Sudamérica, y le hablan de una manera extraña y le dicen una serie de cosas, tienen un comportamiento como que no va con la lógica y el razonamiento, ¿no? Y la persona igualmente se acerca, está viendo que son unos seres que no tienen ninguna pinta humana, con lo que parece una nave o una luz, y sin embargo él se acerca porque siente que es como que algo lo llama. O sea, como si estuviera en un estado alterado de conciencia, porque no es algo que alguien haría, digamos, si a mí me dicen, incluso como persona interesada en estos temas, ¿qué harías tú si se te aparece uno de estos seres y ves una luz? Yo lo que hago es salir corriendo Claro, conscientemente, o claro. algo así. Por ejemplo, un caso que yo lo relaté en mi canal de YouTube, que lo llamé el ovni relajante, porque es de más o menos los 50, cuando todavía Argelia era colonia francesa, y un gendarme observa un supuesto objeto luminoso y dice que la luz le resultaba de unos colores tan bonitos, tan atrayentes que él nunca había visto en su vida, que se quedó obnubilado viéndolo y el tiempo transcurre como en otra frecuencia. Y yo digo, caramba, pero por más que seas una persona, digamos, con entrenamiento militar y lo que sea, si ves algo que no conoces, estás solo en medio de la noche con una luz que nunca has visto, no es tan lógico que te quedes mirándolo durante un tiempo indeterminado. Y, o sea, son comportamientos que también obviamente existen en las leyendas, mitos populares sobre encuentros con seres de naturaleza feérica o en todo caso no humana, ¿no? Entonces, da mucho que pensar. No es una hipótesis muy popular, pero da mucho que pensar, definitivamente. Sí, definitivamente da mucho que pensar y como bien has dicho tú, es verdad que hay gente que cuando yo digo esto, pues parece que contesta de forma, hombre, no vamos a decir agresiva, pero como sí que se pone a la defensiva y yo digo, bueno, no tiene por qué, porque si esa teoría fuera cierta y pudiéramos demostrarla, cosa que obviamente es imposible, salvo que yo vaya al pasado y capture un duende y los pongamos juntos, pero si eso no se puede hacer, digo, si se pudiera hacer, entonces demostraría que, bueno, que esta creencia, o sea, no sé, daría como más números, quizás. Si usted cree que existen, digo, si estas dos teorías se pueden mezclar, le daría a usted más números para decir que estos seres existen. Pues resulta que la gente ha visto el mismo ser desde el -1000, vamos a poner, ¿no? O el -3000, hasta el año 2022, y ahora les llama extraterrestres y antes le llamaban duende, pero es el mismo ser, entonces aún es más complicado y aún hay que hacerse más preguntas y entonces, ¿qué ha estado viendo toda esta gente durante cientos de años? Claro, porque es verdad que otra parte del libro, yo al final acabo, siempre hago lo mismo, ¿no? Al final acabo con una pregunta ambigua diciendo, bueno, existieron los duendes. Y yo digo, ¿quién sabe? ¿No? Porque digo, hombre, es que han creído desde el año 2000, se les ha llamado de 1000 formas diferentes. Digo, si uno niega que existen los duendes, claro, es que resulta que ahora estoy negando que existen los fantasmas, ¿no? Que existen los seres anteriores a los humanos, bueno, toda una serie de historias en que se creía que eran los duendes. Y entonces digo, bueno, es que entonces tengo que negar todo eso. Y no solamente tengo que negar todo eso, sino que entonces también hay que buscarle una explicación y por eso se queda en una pregunta abierta de qué han estado viendo todas esas personas. O sea, claro, hay otra opción, pensar que todo son alucinaciones, pero claro, ostras, durante todos esos siglos, digo, aunque estén errados en lo que vieron, incluso a nivel antropológico me interesa ver qué pasa y por qué crees que ves esas cosas, ¿no? Si, digo, son mentiras, bueno, es probable, no lo sé, o sea, yo no me lo cuestiono como historiador, que a veces que me dice, pero tú crees, digo, que no es importante para mí, o sea, que yo lo investigo como algo curioso, como algo bello que debe ser preservado, yo no me hago la pregunta de si existen o no, digo, pero tanto si existen como si no, a mí me interesa investigarlo porque algo vieron. Entonces, eso que vieron, quiero llegar un poco a ver, bueno, pero que toda esta gente, ¿por qué dice que ve esto? ¿Vieron un duende? ¿Qué son los duendes? A lo mejor un duende no es lo que todos creemos, pero no sé, pero igual son
pues eso, lo que decimos, fantasmas o no, o qué, pero bueno, toda esa gente que ha estado siglos refiriendo contactos, a veces lo que hemos dicho, de una luz, 2 minutitos, pero hay veces que, ojo, que dice que ha estado toda la noche. Entonces, bueno, espera, esto habrá que investigarlo. Entonces, ya hay varias personas que estamos comenzando a decir, bueno, todos estos encuentros del pasado tenemos que seguir investigando para ver si alguna vez le encontramos alguna explicación, vamos a decir, racional, ¿no? Más científica, pero tiene que haber alguna, porque claro, que hay gente que es alucinada, por supuesto, pero, ostras, cientos y cientos y cientos de casos, incluso hoy con el tema de los ovnis, miles, algo tiene que generar que las personas crean que ven eso. Y eso es lo que nos interesa a muchos investigadores, llegar al kit de qué creen que veían y por qué creían que lo veían y dónde surge esta idea de este mundo paralelo en que se supone que hay seres entre medio de los dioses, los humanos, bueno, otras dimensiones que diríamos hoy, ¿verdad? Ya en terminología más moderna, ¿por qué está todo esto? Es lo que nos interesa un poco a los investigadores y ahí estamos. Después de 3 años aún no tengo una respuesta adecuada. O sea, espero con los años sí, pero a día de hoy sigo con la incógnita de existen o no y qué se supone que son y que, sobre todo, qué hacemos con los contactados. ¿Son creíbles sus visiones? ¿No son creíbles? ¿Cuándo sí, cuándo no? O sea, ¿dónde se pone la línea? O sea, yo a veces le pregunto a otros, oye, ¿dónde se pone la línea? ¿Quién es un alucinado? ¿Quién es demasiado crédulo? ¿Quién no lo es? ¿Bajo qué circunstancias podemos creer o no más a una persona? Es otra cosa que a lo mejor, mira, ya me has dado una idea para otro libro. De decir, bueno, ¿qué se hace con los contactados? Podría hasta ser eso, ¿no? Contactos, tal. Realidad, mito, ficción, ¿no? Podría ser un libro de decir, bueno, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué, ve visiones? ¿Están locos? ¿No lo están? ¿Son crédulos? ¿No lo son? Buen punto. Sí, es un tema que daría no solo para un libro, sino para una obra de varios tomos, en verdad. Pablo, yo quiero agradecerte por estar en esta edición de Misterios al Anochecer. Quizá como una manera de cerrar, podrías decirnos cómo algunos detalles más en ese sentido, porque de hecho ahora tengo más ganas de adquirirlo. Bien. Ahora tenemos este libro que hemos sacado con la editorial, pero la idea que tiene la editorial y que por eso me uní a ellos, porque me pareció fabulosa y digo, bueno, si hay alguna posibilidad de que yo os ayude a que esto salga, pues voy de cabeza, es que se dieron cuenta de que todos estos temas de la mitología en España requería algunos libros ya más profundos que fueran nuevamente editados, nuevamente investigados, incluso traducidos. O sea, hay libros maravillosos sobre mitología que nunca han sido traducidos al español. Entonces, esta editorial está haciendo eso. De hecho, su primer libro, que va sobre la licantropía, viene de un tratado del siglo XVI en francés. Entonces, claro, nunca había sido traducido. Y esta editorial ahora lo ha traducido, ¿no? Así en cartoné y tapadura. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues digo, bueno, con este tema que habíamos dicho de los duendes, hace falta un libro que profundice sobre su naturaleza, la historia y que lo vea de una manera lo más seria posible y lo más respetuosa, porque yo sé que hay gente que cree en esto y yo lo tengo que hacer de una manera respetuosa. Digo, trato el tema, entonces, por ejemplo, en el libro, la primera parte es los primeros vestigios de la creencia en el duende, los que yo he sido capaz de encontrar. Obviamente me centro un poco más en el bando europeo, pero también trato pues la China, trato otros continentes. Posteriormente decimos, bueno, ¿existen o no existen? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué naturaleza tienen? ¿Qué nos dicen los antiguos tratados que son? Y ahí saco todas las teorías, desde que son diablos, son muertos, son ángeles caídos, o sea, había de todo. O sea, y los voy como catalogando y diciendo, bueno, si me parecen más veraces, menos veraces, si hay una tradición posterior o anterior a ese tratadista que dice de repente que son elementales, por ejemplo, digo, bueno, esto lo creía alguien o lo ha sacado este señor de la chistera, ¿no? Que diríamos aquí en España. Bueno, y eso. Finalmente trato un tema muy oscuro, que yo creo que casi no hay libros sobre eso, que es lo que hemos dicho antes de la idea de brujería asociada al duende, o sea, de conjurarlos, de subyugarlos, de obligarles a hacer lo que tú quieras. Por supuesto, siempre aviso, mucho cuidado, porque, claro, vivimos una sociedad pues más pop, y cuando yo digo brujería, creen en la brujería de hoy, y digo, nada más lejos. El modo de capturarlos era con brujería de sangre, o sea, con brujería muy oscura. Todo eso aparece en este tratado, que no suele ser muy estudiado en las recopilaciones de duendes, quizá porque es la parte menos amable, ¿no?, del mundo de los duendes. En vez de decir que van a ser tus amigos, digo, bueno, quizás son tus amigos, pero mira lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, simplemente si alguno de nuestros oyentes está interesado, me puede localizar en mis redes sociales, Pablo Ruiz Escritor, en Instagram, que creo que es fácil, y en brujeriaiberica.bigcartel.com,
Ahí puede encontrar todos los libros ahora mismo de esta editorial, que, bueno, si Dios quiere, pronto se van a acabar los ejemplares de esta edición que hemos hecho limitada, porque va a llevar con un sello de edición limitada, está limitada a 100 ejemplares, tapa dura, letra así como gótica, hemos querido imitar esos antiguos tratados, ¿verdad?, en que las P's eran como un poco así hacia el lado y las D's más grandes de lo normal y tal. Incluso el vocabulario, por más que yo digo siempre, luego alguno me dirá, pero esta palabra no se decía así. Bueno, ya, pero he intentado emular hasta cierto punto cómo podría haber hablado una persona, yo qué sé, pues del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? Tratando los temas, porque a veces los títulos ya están puestos incluso como si fuera un tratado antiguo. O sea, no digo qué son los duendes, ¿no? Igual digo acerca de la llamada naturaleza de los duendes, ¿no? Ya pongo esos títulos para que sean como más, darle ese toque, ¿no?, más antiguo, más añejo al libro. Muchas gracias, Pablo. Definitivamente voy a encargar el libro. Esperemos que todavía no se haya agotado la edición limitada para cuando lo pida, pero bueno, ya has dado ahí. Lo voy a poner también para quienes después quieran volver a escuchar o lo estén viendo por primera vez a través de mi canal de YouTube de Misterio Infinito Perú. En la cajita de descripción, ahí voy a poner la dirección que tú has puesto de Pablo Ruiz Escritor en Facebook, también estás en Instagram, y por supuesto la dirección web que has dado, donde están, como tú dices, no solo tu libro, sino también los otros de la editorial que cobija tu obra. Muchas gracias, Pablo. Un saludo hasta allá, hasta España. Un saludo y muchas gracias por este programa. Ha estado muy interesante. Muchas gracias. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.